Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. Los últimos años se han caracterizado por el resurgimiento de gobiernos con modelos populistas, autoritarios, radicales de derechas, alrededor del mundo. El analista internacional, sociólogo, columnista y académico Farid Kahat está por presentar un libro que hace una síntesis de este fenómeno. Hoy enlazamos hasta Lima, Perú, con el autor de El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. Bienvenidos a Focos, Farid. Gracias, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las características de la derecha populista radical y cómo entender este concepto que desarrollas en tu libro? Bueno, el término lo tomo de autores académicos, ¿no? Y es un término de uso relativamente común. Según Matt, un autor holandés específicamente, el que definió el término, por lo menos es autor de la definición más aceptada, hay tres características fundamentales de lo que él denomina derecho populista radical. La primera es, el populismo mismo, ¿no? Es parte de la denominación. Y populismo entendido en el sentido más elemental en el que lo entiende la ciencia política, o sea, como un discurso y acción políticas que trata de diferenciar a la sociedad entre el pueblo como un todo indiferenciado y por otro lado una élite que se aprovecha del poder político y económico para su propio beneficio y que no necesariamente es nacional. Alguien podría decir, bueno, no toda crítica a las élites puede ser considerada populista, y la respuesta obviamente es no. Hay críticas legítimas a las élites políticas y económicas, pero el populismo se distingue por el hecho de que considera que cualquier otra fuerza que no sea la propia es una fuerza, ilegítima en el escenario político. Son antipluralistas, podría decirse. La segunda característica es el nativismo, básicamente un nacionalismo étnico que define la pertenencia a la nación y al Estado con base en la etnicidad, no en la ciudadanía. Entonces, los hijos de un extranjero que se nacionalizó y que por ende tienen la ciudadanía del país no serían considerados nacionales. Y por último, el autoritarismo. No de manera necesariamente explícita, porque la mayoría de estos grupos hoy en día dicen aceptar la democracia representativa como medio o marco de su acción política, sino porque hay una visión autoritaria en general de la figura de autoridad en todos los ámbitos, incluyendo la política. Hay que subordinarse a ella. Y una vez en el gobierno, algunas de estas fuerzas políticas han tendido a diluir la separación de poderes, como ocurre, por ejemplo, en Hungría o Polonia, según la propia Comisión Europea. Ahora bien, ¿cómo la llamada derecha populista radical se materializa en discurso? ¿A quienes tiene como aliados y a quienes coloca como enemigos? Sí, bueno, básicamente lo que los une, dije que el nacionalismo étnico era uno de los elementos distintivos, ¿no? El nativismo. Los nacionalismos étnicos, por definición, no se proyectan políticamente más allá de sus propias fronteras como fuente de identidad. O sea, en otras palabras, dos nacionalismos étnicos de derecha radical pueden ser enemigos. Por ejemplo, el ruso y el ucraniano, que ambos tienen componentes de derecha radical. Pero lo que tienen en común son sus rivales. Por un lado, la crítica a la inmigración, y unido a la crítica a la inmigración, la crítica al Islam o al islamismo, dependiendo del caso, el término varía. A veces es toda la religión musulmana, a veces son los grupos que reivindican lo que algunos van a llamar un Islam político, o sea que utilizan su religión como fuente de identidad política y de un proyecto político. Entonces los inmigrantes, porque compiten con la población nativa por sentido de pertenencia, por acceso a puestos de trabajo y por acceso a recursos públicos. Y en el caso de los inmigrantes de origen musulmán, además se les indica como particularmente proclives a acciones de violencia política. Y a los inmigrantes en general como particularmente proclives a violencia delincuencial, cosa que según una información sobre la materia que se puede verificar a través de fuentes independientes, no es cierta.
Luego, las élites que presuntamente amparan este proceso de inmigración, y en casos extremos se dice que tendría el propósito de reemplazar a la población nativa con población inmigrante culturalmente distinta. Quienes forman parte de esas élites, la izquierda en general y en particular los intelectuales de izquierda, las élites liberales que fomentan la globalización económica, y la Unión Europea y la burocracia y los líderes políticos que a su vez la promueven, ¿no? Estos son los enemigos compartidos por virtualmente todos los grupos de derecha radical, al menos en el caso europeo, pero en general yo diría que esto es válido más allá de Europa, solo que fuera de Europa la Unión Europea obviamente no es un factor tan importante. En tu libro analizas al presidente Trump. ¿Qué características de este populismo radical de derechas es consistente con la figura del presidente de los Estados Unidos? A ver, en el caso de Trump, Trump ha tenido cambios dramáticos en su posición sobre una serie de temas. Entonces, algunos cuestionarían que él tenga realmente consistencia ideológica, independientemente de si tener consistencia ideológica es o no una virtud. Pero hay un trabajo de un autor de apellido Wright que siguió declaraciones públicas de Trump durante 30 años antes de acceder a la política, antes de ingresar en esta, y él dice que hay 3 elementos en el discurso de Trump que han sido constantes a través del tiempo y que probablemente reflejen sus verdaderas convicciones. Uno, las simpatías por regímenes autoritarios, y en el gobierno se ha expresado en reiterados elogios a gobernantes autoritarios, elogios que rara vez prodiga a gobernantes democráticos, incluso aliados norteamericanos, ¿no? En segundo lugar, la animadversión al libre comercio, y esto también es común a la gran mayoría de grupos de derecha radical, en general son críticos de la globalización. De hecho, eso lo vemos desde el discurso de Marine Le Pen en contra de la globalización, hasta el discurso de, por ejemplo, el actual canciller brasileño, que tiene un blog, bueno, no sé si todavía lo mantenga ahora que es canciller, donde, entre otros enemigos, tiene a la globalización económica como uno de ellos. Y finalmente, en el caso de Trump, la animadversión hacia el multilateralismo. En otras palabras, los problemas de Estados Unidos no deben resolverse a través de instancias multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de París o la Organización de las Naciones Unidas, que pueden intentar coactar la libertad de acción de Estados Unidos en el mundo, sino que Estados Unidos debe intentar aprovechar su primacía de poder entre los estados del sistema internacional para tratar de resolver los problemas que tenga en negociaciones bilaterales. Estos 3 elementos claramente se han mantenido en el discurso y la práctica de Trump una vez en el gobierno. Pero claro, Trump ahora parece aliado con un discurso conservador religioso, sobre todo de base evangélica, pero nada en sus antecedentes personales sugiere que él crea eso. Aquí parece haber más bien un elemento de cálculo político en aliarse con estos grupos. Finalmente, en tu texto también desarrollas el caso latinoamericano, cómo se refleja la derecha populista radical en nuestra región. Es un fenómeno de más largo aliento y mejor estudiado en Europa y Estados Unidos que aquí, sobre todo en Europa. Pero hay elementos comunes, ¿no? El tema de la inmigración no es tan importante obviamente en América Latina como en Europa o en Estados Unidos. El elemento anticomunista es mucho más fuerte en América Latina, probablemente porque mientras en Estados Unidos nunca hubo una izquierda socialdemócrata o radical importante, salvo la última campaña electoral del Partido Demócrata, donde finalmente surge una candidatura como Bernie Sanders, pero nunca han gobernado. Y en Europa, por otro lado, la izquierda socialdemócrata más bien venía en un ostensible declive en cuanto a resultados electorales. En América Latina esta derecha surge en un contexto de auge inédito de la izquierda en América Latina. Había una mayoría hacia inicios de siglo de gobiernos de izquierda, o al menos autodenominados así,
en Sudamérica, surgen gobiernos de izquierda también en Centroamérica, y claro, entonces esto explica el componente anticomunista, que es mucho más fuerte, más propio de la Guerra Fría, pero que en América Latina todavía tiene alguna vigencia, con la tingencia de que estos grupos no distinguen muy bien entre comunistas, socialistas y liberales. Y entonces el matrimonio gay, por ejemplo, la propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo, gente como los autores de este libro, creo que se llama el libro negro de la nueva izquierda, la consideran como el nuevo ropaje de la izquierda marxista, digamos, igual que, por ejemplo, el discurso ambientalista. Entonces el verde sería el nuevo rojo, cuando claramente la propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser un argumento perfectamente liberal. Este anticomunismo se extiende incluso a la crítica de posiciones liberales, y tal vez eso se explique porque en América Latina este tipo de posiciones están muy vinculadas, como en Estados Unidos, a sectores, digamos, evangélicos conservadores que están creciendo en cuanto a la proporción de la población que representan. Un último detalle, también son pragmáticos en temas de política económica, digamos, Bolsonaro era tan proteccionista como Trump al inicio de su campaña, pero luego cambió sus posiciones en materia de política económica para atraer el apoyo de los empresarios en la segunda vuelta, en tanto la disputaba con una fuerza de izquierda, el Partido de los Trabajadores. Y en el caso de los evangélicos, también son pragmáticos en temas como los de política económica, siempre y cuando no se toque el núcleo fundamental de su ideología, que tiene que ver con temas morales, ¿no? El aborto, o sea, se oponen a su legalización, lo que llaman la ideología de género, que en realidad es el enfoque de género, que no quieren que, por ejemplo, se incorpore en la enseñanza escolar, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las adopciones entre parejas del mismo sexo. Esos son los temas en los cuales no están dispuestos a transar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Focos, Farid. De nada, hasta luego. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com.